Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno en gran medida, porque tu fidelidad se extiende, Señor, hasta los más mínimos detalles de nuestra existencia. Porque tu Espíritu Santo, Señor, continúa haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, cada día, llevándonos a conocerte, Señor, a través de tu palabra, llevándonos para que seamos lumbrera en medio de tantas tinieblas, para que seamos esa sal que no pierde su sabor, Señor. Padre, que podamos despertar espiritualmente, tener esa hambre, esa pasión que hoy día se está mirando en Hesbury, Señor, donde hay personas que se están acercando con hambre, Señor, que están clamando por tu presencia, que están gimiendo, que están adorando tu santo nombre y están proclamando tu evangelio en medio de este mundo perverso y caído que cada día busca apartarse más de ti. Señor, que tu iglesia vea esto y vea una inspiración, un anhelo, una motivación para buscar más genuinamente tu rostro y tu presencia, Señor. Despierta los corazones, aviva tu pueblo, Señor, en medio de las calamidades, para que te esperemos, Señor, con gozo, con anhelo, con entrega, con quebrantamiento de espíritu, Señor. Amén. Vamos a Lucas 6. Vamos a seguir mirando a Jesús a través de las parábolas. Si bien es cierto, cada una de las parábolas tiene una enseñanza como objetivo principal, porque para eso Jesús las usó, para dar una enseñanza en particular, tenemos que siempre ir más allá. Y vamos a mirar, yo voy a leer la TLA, la traducción en lenguaje actual, Lucas 6. Hoy vamos a ver una de las parábolas, una de las más cortas de Jesús, pero que tiene una significancia importante. Y siempre tenemos que recordarnos estas cosas. Hoy vamos a ver la parábola de los cimientos o de los fundamentos. Si bien es cierto que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, pero era un pueblo que también sabía construir sus edificaciones. Y en el versículo 46 Jesús dice, Lucas 6, 46, Jesús continúa diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. A ver, porque quiero que leamos el versículo 20 primeramente, de ahí de Lucas 6. ¿Por qué? Porque estas palabras de esta parábola de los cimientos, Jesús se la dice a sus discípulos. Y si leemos un poquito más arriba, en el versículo 12, Jesús recién acababa de nombrar a sus seguidores como los apóstoles y escogió el famoso grupo de los 12 apóstoles. En el versículo 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que luego de ese momento ellos bajaron a una montaña, versículo 17, y había muchos de sus seguidores allí, sí, la famosa multitud de que siempre lo seguían. Y en el versículo 20 Jesús mira fijamente, dice esta versión, a sus discípulos, es decir, a la multitud que lo seguía, y mete en ese paquete a los apóstoles. Esto es muy importante tenerlo presente, porque entonces cuando nosotros atendemos a las palabras de Jesús en el versículo 46, le está hablando a los líderes que él acaba de nombrar, a los apóstoles, y le está dando esta enseñanza, que básicamente estos apóstoles, como yo lo hice en otro momento, representan a lo que en ese momento se consideraba la iglesia de Cristo, porque eran los únicos representantes, eran ellos los que iban a establecer luego las enseñanzas y el fundamento de la iglesia, como es el propósito del ministerio apostólico, y los que iban a explicar mejor las enseñanzas y los que iban a traer, a esparcir la semilla de las palabras de Jesús. Y Jesús le dice a los apóstoles, que ya estaban ya oficialmente nombrados apóstoles: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño,
pero no hacen lo que yo les ordeno. No hacen lo que yo les ordeno. Y una clara característica entonces de Jesús, de la relación que debemos tener como iglesia con Jesús, en la que nosotros demostramos el señorío de Cristo, no es echando fuera demonios solamente, porque la iglesia tiene esa autoridad, no es orando por los enfermos, que tenemos esa autoridad, y ambas la vemos en la gran comisión. La iglesia está empoderada por la autoridad de Cristo, por decirlo de alguna forma, está capacitada espiritualmente para ambas cosas. Pero esto no es una señal de que nosotros testificamos del señorío de Cristo, decimos solamente con el poder, Él es poderoso. Pero ¿en qué momento nosotros demostramos en la practicidad de la vida diaria el señorío de Cristo? ¿Cómo nosotros le testificamos a las personas de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro dueño, como lo dice esta versión? Cuando nosotros hacemos lo que Él nos ordena. Es decir, nosotros demostramos nuestra posición de siervos, es cuando nosotros damos muestras externas de la obediencia que Él nos demanda. El problema con esto es que no podemos obedecer según nuestros propios términos, no podemos obedecer bajo nuestros propios cuestionamientos. Y es allí donde se denota, donde la gente ve la diferencia entre las prácticas religiosas que hoy día tanto abundan en el mundo. Ustedes dicen que yo soy su Señor. ¿Cuántas veces yo no he escuchado a los hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, proclamando el mensaje del Evangelio? Eso hay que hacerlo porque todos tenemos que evangelizar de forma individual, de forma colectiva. Como iglesia tenemos que hacerlo, claro que sí. Pero donde se demuestra el peso de ese señorío es cuando la iglesia hace lo que se le ordena. Versículo 47, y aquí Jesús esto lo va a profundizar un poco más. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño, yo creo que hasta aquí muchos están de acuerdo y la gran mayoría entra en este lote de que se acercan a Jesús y escuchan. Hoy día es fácil escuchar el mensaje del Evangelio o la predicación de la palabra. Usted tiene a su disposición medios digitales en la cual usted puede pasar todo el santo día escuchando prédicas. ¿Qué quiere decir eso? Que opciones para escuchar el mensaje de Jesús tienes. Formas de acercarte a Jesús tienes cómo hacerlo. Pero donde viene el punto de inflexión no negociable para Jesús y lo que marca la diferencia es en la siguiente parte. Y me obedece. Y me obedece. Yo siempre he dicho que los moveres de Dios, cuando vienen de una forma, como decimos en el argot cristiano, estos avivamientos, más allá de un éxtasis, más allá de una emoción, más allá de esto, tiene que haber convertimiento y tiene que haber obediencia de las partes. Siempre que vamos a las Escrituras y vemos estos moveres de Dios, cuando el Espíritu Santo traía al pueblo por medio de los profetas al arrepentimiento, y usted lo lee en Nehemías, usted lo lee en otras partes históricas del Antiguo Testamento, donde el pueblo se congregaba a escuchar el mensaje y daban muestras, por lo menos en ese momento, de arrepentimiento. Pero luego usted veía más adelante si ese arrepentimiento fue genuino o no, si ese mover de Dios fue genuino o no, en la obediencia y en el fruto. Es decir, el fruto del pueblo de Dios demuestra su obediencia o su desobediencia. Yo por eso estoy siendo muy cauteloso con este avivamiento que está pasando en Hesbury, porque si bien es cierto, hay algo que está ocurriendo allí, pero el tiempo determinará qué tipo de fruto va a salir de allí. Y eso es lo más relevante, eso es lo más importante, porque el fruto va a demostrar si es de obediencia o es de desobediencia. Y me obedece. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño, yo me pregunto entonces, muchas personas se acercaron a Jesús, pero ¿cuál es la intención de acercarse a Jesús? Porque tenemos un grupo también en Juan que dice que se acercó y Jesús les dijo, pero es que ustedes me buscan porque yo les doy de comer. Pero la verdadera comida que yo doy es que coman mi carne y beban mi sangre. Y esas palabras no le gustaron a muchas personas.
Y dicen que luego de esas palabras, muchos de los que lo siguieron lo abandonaron. Y fue cuando se volteó, se dirigió a los 12 y les dijo: si ustedes se quieren ir, también se pueden ir, no tengo ningún problema. Y Pedro sacó esa famosa frase: pero ¿para dónde vamos a ir si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? ¿Con qué intención nosotros nos estamos acercando a Jesús? Y esto apenas es el inicio de esta parábola. Jesús establece 3 etapas en esta parábola que nosotros tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Con qué intención nosotros nos estamos acercando a Jesús? Pastor, es que yo quiero recibir un milagro. Yo no tengo nada en contra de eso. ¿Cuántas personas nos acercaron a Jesús buscando un milagro? La mujer del flujo de sangre estaba buscando un milagro, recibió su milagro. La mujer sirofenicia que quería que su hija fuera sanada, que hasta perra le dijeron en su cara, recibió su milagro y fue elogiada por Jesús. Pero vamos más allá. ¿Nos vamos a quedar simplemente buscando un milagro? Porque un milagro, ya sea que Dios lo haga de forma instantánea o lo haga de forma progresiva, como Él lo quiera hacer, es majestuoso, es impresionante ver el poder de Dios. Pero ¿y qué pasa después del milagro? ¿Qué pasa después del milagro? Tenemos el caso también de los leprosos que fueron sanados por Jesús. Dice que se fueron corriendo, pero solo uno luego regresó después de recibir el milagro. Yo diría que los milagros muchas veces ponen a prueba porque desnudan el corazón de la persona que recibe el milagro. A ver si van a regresar o no como los leprosos, como ese único leproso que regresó. Porque todos recibieron el milagro de la sanidad, que para la época era uno de los milagros más espectaculares y más importantes que alguien podía recibir, porque podía ser insertado nuevamente en la sociedad, podía volver con su familia, podía otra vez trabajar, podía reintegrarse a la sociedad y ser útil y no quedarse como un cero a la izquierda por la enfermedad que tenía, esperando la muerte en algún momento. Pero este único leproso fue el que regresó a Jesús. Yo diría entonces que los milagros en esta primera etapa desnudan delante de la persona realmente la intención de su corazón para acercarse a Jesús. ¿Qué vamos a hacer después que recibimos el milagro? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando recibimos ese milagro luego de recibirlo? Porque eso desnuda la intención de para qué nos estamos acercando a Jesús. Punto número 2, y escucha lo que yo enseño. Recordemos que en las Santas Escrituras, para Dios, que fue la enseñanza que le dio por muchas generaciones, involucraba no simplemente el hecho de prestar atención, sino poner en práctica de forma diligente lo que escuchan, lo que reciben. Y para eso, Dios dice: este pueblo no me escucha, o este pueblo sí escucha mis palabras. Es decir, para Dios no bastaba simplemente que usted prestara atención auditivamente hablando y luego se parase, como hacen muchos en las congregaciones, que vienen, cumplen con una mecánica religiosa, escuchan supuestamente la predicación, estuvo tremendo, brutal, salen de la puerta de las congregaciones y luego continúan su vida como que si no ha pasado nada, como que si el mensaje que escucharon como que nunca lo hubiesen escuchado. Ahí es donde realmente se pone a prueba si realmente prestaron atención, ¿no?, en la diligencia que tenemos para aplicar lo que escuchamos. Y escucha lo que yo enseño. Yo pregunto, ¿somos nosotros, cuando prestamos atención a las palabras de Jesús, estamos nosotros en capacidad de escuchar a Jesús a través de ese predicador? ¿Estamos escuchando nosotros la voz de Jesús en medio de ese mensaje? Y esto no tiene nada que ver con los estilos y la forma y la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de los predicadores, pastores, ministros que Dios le ha dado a la iglesia, que está necesitando en ese momento que esa congregación local, que ese ministerio tiene. Más allá de eso, más allá de que si te guste o no el estilo o la forma de fulano o de sutanejo, o es que a este se me hace más fácil entenderle que al otro, indistintamente de todos esos detalles, ¿estamos tú y yo en capacidad realmente de escuchar la voz de Jesús a través de ese mensaje? ¿Estamos nosotros entendiendo y permitiendo que esa enseñanza que estamos escuchando penetre en nuestro espíritu y nuestros corazones para decir: Dios me habló hoy? Ahí es que tú vas a poder decir: escuché a Jesús lo que me quería enseñar.
predicadores. En cada prédica Dios le da una porción a cada quien. Otra forma más resumida y más simplificada de decirlo. ¿Estamos nosotros en esa o nos estamos enfocando en las superficialidades de que porque este estilo de prédica no me gusta, porque este predicador predica muy largo, porque este lo otro, porque este es muy gritado, porque este... Y no pasamos de la superficialidad muchas veces. Y lo triste de eso es que por esas superficialidades la gente, así como entra, sale de la iglesia y escucha lo que yo enseño y me obedece. Este es el punto neurálgico en que la iglesia se puede comparar reiteradamente con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios, a través de los distintos profetas que usted encuentra en el Antiguo Testamento, no le decía siempre la misma queja, el mismo punto al pueblo de Israel? El famoso pasaje de Deuteronomio 28 que muchas iglesias pentecostales resaltan tanto para hablar de la bendición de Dios y hablar de pactos y de diezmos y de ofrendas para motivar a la gente a que den, porque Dios los va a bendecir. No profundizan en la esencia de esas palabras de Deuteronomio 28, versículo 1. Que si prestares atentamente a la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estas palabras, estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán. Y empieza Dios a enumerar todos esos más de 20 versículos de bendición que a todo el mundo les encanta. Algunos cristianos evangélicos hasta las tienen pegadas como si fueran literalmente una de las tablas de Moisés, las tienen pegadas en sus cuartos, en sus casas, en sus habitaciones, porque lo ven como una especie de mantra evangélico de bendición. Pues no es suficiente con repetirlas, si no hemos entendido la esencia de ese capítulo, que Dios lo que simplemente estaba demandando era obediencia diligente de su pueblo para ver la bendición de Dios. Y es exactamente la misma esencia que dice acá, porque el cuestionamiento de Jesús en el versículo 46 dice: ustedes dicen, ustedes proclaman, ustedes se sienten parte, ustedes se identifican conmigo. Jesús comienza cuestionando la identidad de sus seguidores. Yo diría que Jesús también hoy día está cuestionando la identidad de su pueblo. Ustedes dicen que son mis hijos. Ustedes dicen que son mis servidores. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. Pero no hacen lo que yo les ordeno. No hacen lo que yo les ordeno. Alguien que demostró ser siervo fue Jesús. Porque Jesús en reiterados momentos del Evangelio encontramos esta frase dada a los apóstoles, o se lo decía a los fariseos, de alguna u otra forma le decía. Hay una famosa que dice: mi Padre hasta hoy día trabaja y yo trabajo. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Indicándonos esto, que Él nos dio ejemplo siempre de cómo ser un verdadero siervo. Y aquí ya no me estoy enfocando a ese Jesús como siervo, en la famosa parte cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, no esa clase de servicio. Estoy hablando de este tipo de siervo activo y obediente en el trabajo que tenía que realizar. Versículo 48: es como el que construyó su casa sobre la roca. Ahora Jesús acá establece la parábola, esta pequeña parábola, que Jesús y los dos cimientos es como el que construyó su casa sobre la roca. ¿Y por qué Jesús ahora usa esta parábola? Porque una de las características que tenía el Israel de su época, no es como en nuestros tiempos, que la gente hoy día cuando tiene dinero contrata una constructora para que le haga todo el trabajo. Y simplemente lo que hace es supervisar de que todo salga como la persona lo pagó. Las personas de la época de Jesús tenían que construir su vivienda. Los hombres, aparte de trabajar en la agricultura, si querían formar un hogar, tenían que construir su propia vivienda. O sea, tenían que ser esforzados y valientes en todo el sentido de la palabra, porque tanto en la construcción como en la agricultura son trabajos en los que se emplea demanda mucha condición física, y más de forma rudimentaria. Hoy día hay
elementos industriales que le permiten al hombre aligerar los trabajos para que tenga menos esfuerzo físico. Pero una de las cosas que tenían que hacer era cavar hondo. Esto ha sido siempre toda la vida. Si usted ve hoy día las construcciones de los edificios, usted va a ver que cavan cientos de metros hacia abajo hasta encontrar solidez, hasta encontrar piedra firme en la cual empezar a echar las columnas. Y eso demanda mucho esfuerzo físico, mucho arduo trabajo constante y perseverante. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere resaltar aquí cuando dice: es como el que construyó su casa sobre la roca. Es fundamental. La gente alaba luego el edificio. ¡Wow! ¡Qué bonito quedó! ¡Qué bonita quedó la casa! Mira las ventanas, qué hermosas, qué bonita la puerta que le pusieron. Mira la entrada, qué bonita la fachada, cómo está el pasillo. Todo el mundo ve eso y lo alaba. ¡Qué bonito! El constructor, el que hizo esto, el albañil, el maestro de obra, qué buen trabajador es, excelente haciendo su trabajo. Pero nadie ve muchas veces el esqueleto, la estructura, los cimientos de esa casa, sino luego que está dentro de esa casa. Y es precisamente esto es lo que ocurre. Es como el que construyó su casa sobre la roca, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. Yo creo que esto es fundamental, iglesia, porque aquí dice que hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. Hasta que tú no encuentres a Jesús en tu comunión íntima, hasta que tú no encuentres a Jesús en tu búsqueda personal y privada, hasta que tú realmente no te sientas que estás siendo impactado por la vida de Jesús, tú no puedes dejar de cavar profundo. Por eso es que tú tienes que tener vidas profundas espiritualmente hablando, ya sea en la búsqueda en oración, ya sea en la lectura de la palabra, ya sea en tu devoción. Tú tienes que profundizar, no te puedes quedar arriba. No te puedes quedar con la superficialidad de la mecánica religiosa, de la disciplina evangélica, de las costumbres que puedas tener o practicar, porque ahí no vas a encontrar la roca. Solamente en la profundidad es que tú vas a encontrar la roca. Jesús te garantiza que si cavas profundo en tu vida espiritual, vas a encontrar la roca. Pero te voy a decir una cosa, muchas veces la vida no te va a querer permitir que caves profundo, porque tienes responsabilidades, porque tienes que trabajar más, porque tienes que pagar aquí, porque tienes que ir para allá, y más cuando tenemos familia, más se nos complica la cosa y se nos demanda más esfuerzo si queremos cavar profundo. Algunos creyentes, es lo más curioso del caso, que tienen ambigüedades. Hay sectores de su vida donde han cavado profundo, pero hay otras áreas de su vida donde no han cavado profundo, pero igualmente están edificando. Y ese es el problema, que cuando llega el día malo, porque la palabra dice que a todos nos llegan los días malos, porque va a venir el día malo. El día malo se va a encargar de demostrarte dónde has cavado profundo y dónde no cavaste profundo. Y lo terrible de eso, o lo negativo de eso, es que les va a tocar cavar profundo nuevamente para quizás reconstruir eso que el día malo destruyó. Eso es bueno por un lado y es malo por el otro. ¿Por qué? Porque lo que debiste haber hecho desde un principio, ahora lo vas a tener que hacer quizás con menos tiempo y con una mayor cantidad de esfuerzo. Eso es lo negativo. Lo bueno es que una vez que caves profundo y empieces a reconstruir esa área de tu vida, eso va a dejar eternidad. Eso va a causar un impacto. Eso es lo bueno. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases, dice esta versión. Es solamente cuando encontramos a Jesús en las finanzas, es solamente cuando encontramos a Jesús en nuestra relación familiar, es solamente cuando encontramos a Jesús en nuestra relación laboral, en cada aspecto de nuestra vida, es cuando encontramos a Jesús en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, es que empezamos a establecer las bases de esa nueva vida, de esas áreas de nuestra existencia. Pero tenemos que hacer un hoyo profundo, tenemos que profundizar. Pastor, ¿y cómo yo sé que ya yo he hallado a Jesús y que ya he cavado lo suficiente? Cuando empiezas a tener la sabiduría para aplicar las verdades de Dios en esa área
y empiezas a dar un fruto, sin importar que sea pequeño, ya yo te puedo decir que hallaste a la roca. Allí. Pero mientras te mantengas todavía orando, buscando de Dios, porque no sabes qué hacer en X área, todavía, ahí estás cavando profundo. No has hallado todavía la roca. Ahí está. Quizás algunos están cavando profundo desde hace rato. Siga cavando profundo, porque vas a tener garantía de que te vas a encontrar con la roca que es Jesús. Te lo vas a encontrar. Hasta encontrar la roca. ¿Hasta cuándo voy a cavar profundo? ¿Hasta cuándo voy a hacer el hoyo profundo? Hasta que encuentres la roca. Y allí puso las bases. Allí vas a poner las bases. Es solamente cuando te encuentras a Jesús en esa área que vas a poder empezar a establecer las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa. Lo dijo ahorita, el día malo va a venir. La inundación va a venir. ¿De qué forma, de qué manera, en qué momento, en qué contexto? No lo sé, pero va a llegar la inundación. Y te voy a decir una cosa, necesitas que la inundación llegue, aunque no quieras que llegue. ¿Por qué? Porque solamente la inundación va a demostrar qué tan profundo tú cavaste. Si es que cavaste. Porque hay algunos que, como lo dice mi señor, que todavía no he llegado a ese punto, pero hay algunos que ni siquiera han cavado. Que simplemente empezaron a construir, hicieron lo que hicieron sin ni siquiera haber cavado. Esos son otros. Pero la inundación te va a permitir eso. Te va a permitir probar en qué condiciones estás. Por eso que el día malo le hace un favor a la iglesia. Porque el día malo desnuda la condición de la iglesia delante de la iglesia. Porque ya Dios sabe en qué condiciones está la iglesia. Y Satanás también sabe en qué condiciones está la iglesia. A Satanás tú no lo puedes engañar, es el padre de mentira. Para mentiroso es Satanás. Así que a Satanás tú no le puedes caer muela. A Satanás tú no le puedes mentir porque él sabe muy bien lo que es la mentira. Así que Satanás está muy consciente de la condición de la iglesia. Y Dios, evidentemente, porque lo sabe todo, porque nada se escapa del escrutinio santo de Dios, conoce perfectamente también la condición de la iglesia. La única que crees que está bien y no lo está, así que no tiene una percepción clara de su condición, es la misma iglesia. La iglesia tiene una percepción que muchas veces no es 100% exacta o precisa. Y es precisamente las inundaciones que sufre, los embates, los ataques, las pruebas, las prisiones, las tribulaciones, etc., la que le permite realmente aclarar la percepción que tiene de sí mismo. Y para eso va a venir la inundación. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte. Va a pegar fuerte las corrientes del agua contra la casa. Pero la casa no se movió porque estaba bien construida. La casa no se movió. Y eso es lo que Jesús aquí quiere enfatizar. Que la casa no se va a mover. Es decir, es solamente cuando viene la crisis financiera, es solamente cuando viene la enfermedad, es solamente cuando vienen los momentos de estrechez, cuando viene la angustia, cuando viene la desesperación, cuando vienen esas crisis, cuando vienen esas inundaciones que ponen a prueba cada una de las áreas en las que nosotros hemos cavado, hemos invertido tiempo, hemos levantado una estructura. Toda estructura religiosa que nosotros tengamos en las áreas de nuestra vida van a ser probadas por la inundación que va a venir en algún momento. Y vamos a ver si eso se mueve o no. O si se derrumbó por completo. O si quedó medio volteado. ¿En qué condiciones quedó? ¿En qué condiciones tenemos nosotros? Todas las áreas de nuestra vida. Todas van a recibir una inundación, van a ser golpeadas fuertemente. Para que nosotros seamos conscientes en qué condiciones estamos. Tenemos que cavar hondo. Quizás, pastor, pero yo llevo tiempo con un área de mi vida que está destrozada, que no la he podido levantar. Pues te tengo una noticia. Eso por un lado es bueno, porque ya te identificaste que si esa parte se derrumbó en tu vida por un tiempo, es porque definitivamente allí no cavaste hondo. Porque si hubieses cavado hondo, esa parte no se hubiese destruido. Así que eso por un lado es bueno. ¿Por qué? Porque entonces tienes que cavar hondo. Versículo 49. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece,
Ahora viene la otra parte de esta pequeña parábola de Jesús, tan significativa, tan profunda, tan veraz y tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que estar revisando el fundamento, tenemos que estar siempre revisando los cimientos de cada una de las áreas de nuestra vida, siempre. Nosotros no podemos dar nada por sentado, no podemos confiarnos, como ya yo lo acabo de decir, porque podemos estar teniendo una percepción errada de nosotros mismos, y eso ocurre con bastante frecuencia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Podemos estar siendo engañados por nosotros mismos, por nuestra propia disciplina evangélica, por nuestras costumbres religiosas, podemos estar siendo engañados. El que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando, o como lo dice la Reina Valera comúnmente, sobre la arena. ¿Y qué ocurre con la arena? La arena tiene una particularidad, que algo tan sencillo como el viento, un viento recio, puede hacer cambiar de forma la arena. Eso ocurre mucho en el desierto. Las famosas dunas en el desierto, que son básicamente montañas de arena. Tú las puedes ver en un momento determinado, pero pasas dentro de 3 horas por allí, por el mismo lugar, y te puedo asegurar que no la vas a encontrar. O cambió de forma. Por eso que no conocer el desierto y transitar el desierto sin un guía, sin herramientas que te permitan pasarlo, es peligroso. La persona literalmente se puede perder y se puede morir, porque no tiene forma de guiarse. Por lo general, el ojo, que es nuestra principal forma de ver, bueno, por aquí hay una duna y yo me voy a guiar por esta duna. Lo acabo de decir, pasas dentro de 2 horas y la duna no está. ¿Cómo te guías? ¿Cómo sabes si ya pasaste o no por allí? Entonces, ¿qué es eso? La arena es muy inestable. Y es precisamente lo que Jesús está hablando acá. Que quizás la inestabilidad que podamos tener en nuestra vida o en algún área específico de ella se debe a que hay mucha arena y poca piedra. Y mire que todo creyente hoy día es común verlo inestable, ya sea emocionalmente, económicamente, familiarmente hablando, laboralmente hablando, etc. Es muy común ver la inestabilidad. ¿Eso qué nos quiere decir entonces el Señor acá? Que muchos de esos creyentes, de esos hijos de Dios, han construido o están construyendo sobre la arena en algún área de su vida, o en varias áreas de su vida, o en toda su vida. Y por eso tanta inestabilidad. Y le voy a decir una cosa, eso es un desgaste que produce en el pastor o en los ministros encargados de esa alma, de administrar y de cuidar a esa persona. Es un desgaste que se hace, ¿sabe? Porque uno, como pastor, uno se preocupa por la condición de vida de la persona. Pero llega un punto que también uno se desgasta. Porque uno aconseja, uno ora, uno exhorta, uno llama la atención y uno no ve aparentemente un resultado. Claro, por supuesto, porque cada una de estas cosas que uno hace como pastor dan un tipo de herramienta para que la persona pues se estabilice. Pero tenemos que darnos cuenta que realmente lo que la persona necesita es empezar a cavar hondo primero. Necesita realmente profundizar en su búsqueda del Señor. Si realmente hemos sido salvados y tenemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, como dueño, como dice esta versión, tenemos que cuestionar cada una de las construcciones que hemos levantado. ¿Cómo estamos nosotros tratando cada área de nuestra vida, de nuestra existencia? Eso es lo más relevante de esto, y le recuerdo, se lo está diciendo al grupo de seguidores que lo tiene. Y en ese grupo está metiendo los apóstoles, o sea, no los está dejando a un lado. Bueno, estas palabras son para ustedes no señor, para ambos grupos por igual. Así que si los apóstoles fueron cuestionados de esta forma por el mismísimo Jesús, que lo tenían allí, tenían el privilegio de estar con Él, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Que no lo tenemos físicamente, bienaventurados los que creen sin ver, si no es por fe. Tenemos que nosotros autocuestionarnos, es decir, Espíritu Santo, tengo 20 años en el Evangelio, o 15, o 30, o 40, no sé, el tiempo que usted tenga, muéstrame en qué áreas de mi vida yo he estado edificando o puse los fundamentos sobre la arena.
¿Usted se ha hecho alguna vez ese cuestionamiento? ¿Usted ha orado de esa forma sobre su propia vida? Señor, realmente yo he cavado lo suficientemente hondo como para establecer los fundamentos en esto, o en lo otro, o acá, o allá. ¿Hemos nosotros orado de esa forma? Nos hemos cuestionado, porque eso es lo que está haciendo Jesús acá, está cuestionando a sus seguidores. ¿Hemos dejado nosotros que Jesús nos cuestione de esa forma? Jesús aquí lo está haciendo con los apóstoles y los acaba de nombrar, y mire con lo que los está recibiendo. De esta forma los está estrenando. No solamente fue cuando los envió de dos en dos para que echaran fuera demonios y todo, que después se vinieron contentos, ¿no? De esta forma los estrenó, mire, calientico, como que para que no se les infle el pecho. Bájense del pedestal. Nosotros hemos sido cuestionados así por Jesús. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Definitivamente que el día malo va a venir, y lo dije hace rato, va a demostrar, nos va a poner delante de nosotros, porque esa es la gran virtud que tiene el día malo. Es un espejo de nuestra condición espiritual, es un espejo. Cuando llega el día malo, cuando llega la estrechez, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega lo que llega, es un espejo espiritual para ti y para mí. ¿Qué hace un espejo? Te muestra tu propia imagen. Y ahí tú no te puedes autoengañar. Oye, me falta más pelo, se me está cayendo el pelo por un lado. Oye, tengo unas ojeras terribles que ya me están llegando al cachete. Oye, me veo muy pálidos. Wow, tengo acné, mira cómo me están saliendo esto. Oye, pero el bigote no me está saliendo. O sea, no te puedes autoengañar cuando te ves en el espejo. Tienes que reconocer y asumir lo que ves. No te queda de otra. Y eso es lo que hace cuando llega la inundación. Tienes que reconocer que no construiste lo suficientemente hondo sobre la piedra, sino que construiste sobre la arena. A lo mejor cavaste un poquito nomás y ahí te confiaste, y aquí voy a establecer, porque tengo prisa, necesito ver un resultado en esto, Señor, tú vas a hacer, porque tu palabra lo dice esto y dice lo otro. Y nos queremos autoengañar, y lo que realmente estamos haciendo, impacientes, porque queremos ver un resultado rápido. Pero cuando tú cavas hondo, te tienes que tomar tu tiempo, porque el constructor dice, yo no puedo levantar aquí un edificio. Si usted no lo sabe, hoy día los arquitectos tienen una responsabilidad de 20 años sobre el edificio que construyen. Es una responsabilidad legal y penal que tiene un arquitecto. En esos 20 años, ese edificio que se construye no le puede pasar absolutamente nada de derrumbe, ni de que se caiga, ni nada, porque, en pocas palabras, va preso el arquitecto. Eso es una legislación, no sé si es internacional, pero por lo menos en Venezuela se cumple. Así que el arquitecto es el primer interesado de que se tome el tiempo necesario para que los cimientos del edificio estén bien hechos. Más allá de lo bonito que quede después con todo, uno dice, wow, qué bonito el diseño de ese edificio, mira esto, el arquitecto dice, sí, está bien, eso va a ser después, pero ahorita me interesa es que todo esté bien cimentado, que la estructura que va a sostener esto esté bien hecho. Por 20 años. No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso es algo que va a quedar establecido en el tiempo. Y esto es algo donde quiero que usted preste mucha atención, porque de igual manera Jesús quiere que tu vida, que mi vida, que las áreas que nos va a tocar levantar, quede establecida en el tiempo, en las generaciones. Dios quiere eso. Y si quizás estás pasando por un tiempo en el que ya llevas rato mirando escombros, es porque definitivamente Dios quiere que caves hondo, que construyas de nuevo desde la piedra, para que realmente dejes un legado. Todos estos hombres de Dios que han pasado a lo largo de la historia contemporánea, o mucho más atrás, como usted lo quiera, ¿por qué son tan relevantes hoy día a pesar de que ya hace rato que abandonaron este mundo? Porque dejaron un legado espiritual, dejaron algo que trasciende en el tiempo, pero para eso tuvieron que hacerlo no desde la arena, tuvieron que hacerlo desde los cimientos de la piedra. Y a todos nos bendice.
Es normal que usted diga, wow, mira cómo este hermano hizo esto, mira la vida que tenía este otro, mira fulana de tal. Y eso usted le bendice, usted le inspira, usted lo motiva, usted lo confronta. ¿Pero por qué? ¿Porque construyeron sobre la arena? Construyeron sobre la piedra. Y es eso lo que a nosotros, ese es el segundo mensaje que Jesús quiere. Porque quiere que dejemos un legado para las generaciones que nos van a preceder luego nosotros. Para que no siga habiendo esta desconexión histórica que ha habido durante muchos años con las generaciones pasadas y que ahorita por gracia el Señor está trayendo de vuelta. Para que realmente construyamos sobre la piedra. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Entonces, versículo 46, retomando como comenzamos. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Jesús reconoce a aquellos que son sus siervos y que son de su propiedad cuando definitivamente construimos desde los cimientos, desde la piedra, donde nos enfocamos, no desde la premura de ver un milagro porque tengo una necesidad grande, sino desde la diligencia y la prontitud de corazón de obedecer desde la piedra, desde que me encuentro con Jesús. Y yo sé que es frustrante venir haciendo un trabajo, venir haciendo las cosas por un tiempo y que llega el día malo y pareciera que arrasa con todo en cuestiones de segundos o de horas o de minutos o de días, cuando nosotros llevamos tiempo haciendo algo en la que podemos estar invirtiendo años. Es frustrante eso, es frustrante, pero es precisamente lo que Dios quiere. Yo veo a Dios ahí diciendo, hijo, es la forma de Dios decirnos de una forma contundente lo que quizás por sordera espiritual y por impaciencia no escuchamos a Dios en ese tiempo de construcción. Pero no escuchamos porque tenemos que recibir un milagro, porque tenemos que ver cumplida la promesa de Dios, porque yo quiero ver la mano de Dios, entonces yo tengo que hacer. Sí, hay que hacer, pero ¿lo estás haciendo como Dios quiere que lo hagas? Ese es el detalle. O escuchamos a Dios cuando vamos a edificar, o lo vamos a escuchar cuando estemos delante de los escombros y lo tengamos al lado y diciendo, tengo rato diciéndote que así no. De una o de otra lo vamos a escuchar. Ahí vemos qué tipo de cimientos tenemos. Pónganse sobre su pie, vamos a orar. Pero es una palabra definitivamente de Jesús muy acertada. Esta versión titula dos clases de personas, otras versiones dicen los dos cimientos. ¿Puedo yo decir entonces qué tipo de personas somos? Tomando como lo pone esta versión, dos clases de personas, subtitula. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Los que construimos sobre la arena? ¿O los que estamos construyendo sobre el cimiento hasta encontrarnos con la roca? Lleva tiempo, lleva constancia, lleva esfuerzo el construir sobre la roca. Pero el resultado a largo plazo es muchísimo mejor. Porque ¿qué pasa? Que el construir en la arena te da un resultado quizás a corto plazo. Sí. Pero luego cuando llegue el día malo, porque va a llegar, hasta ahí va a llegar esa construcción. Pero el construir en la roca inconmovible, encontrarnos con Jesús cara a cara en cada área de nuestra vida, deja un resultado corto, mediano y largo plazo que trasciende las generaciones. Porque permanece para siempre, porque todo lo que es de Dios permanece para siempre. Bueno, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias porque tú nos edificas, gracias porque tú nos cuestionas, Señor. ¿En qué estamos nosotros edificando? ¿Cómo estamos edificando, Señor? Cada una de las áreas de nuestra vida, para que nosotros miremos detenida y realmente con conciencia en cada uno de esos aspectos, Señor. Y si ya hemos identificado algún derrumbe, Señor, pues te pedimos perdón, porque a lo mejor por nuestra impaciencia,
por la necesidad de ver un resultado sobrenatural rápido, quizás construimos de una manera que no debimos haberlo hecho. Pero puedo ver tu fidelidad y tu misericordia de que a pesar de los escombros, tú estás allí determinado, Señor, a ayudarnos, a esperar que sigamos cavando hondo, que nos humillemos mucho más, que quebrantemos más nuestro corazón hasta hallar esa roca que eres tú, para levantar cimientos que perduren en el tiempo y que den un resultado al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, porque tú nos edificas siempre. Amén.